Pedro, Paulo y la mentira sagrada, el juicio de Schopenhauer. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si pudieras juzgar a uno de los filósofos más influyentes de todos los tiempos? ¿Qué harías si tuvieras que decidir entre la verdad absoluta y la compasión humana? ¿Es posible que una mentira sea sagrada cuando alivia el sufrimiento? En un tribunal metafísico donde las leyes de la realidad se desvanecen, dos amigos de toda la vida se enfrentan al desafío más extraordinario de sus vidas. Pedro y Paulo, dos hombres comunes con visiones morales opuestas, han sido convocados para juzgar al mismísimo Arthur Schopenhauer, el filósofo del pesimismo y la voluntad. ¿Cómo puede juzgarse a alguien que murió hace más de 150 años? ¿Qué verdades incómodas descubrirán sobre sí mismos durante este proceso? En este juicio filosófico, no solo se cuestiona la moralidad de Schopenhauer, sino la naturaleza misma de la verdad y la compasión en un mundo lleno de sufrimiento. ¿Estás preparado para cuestionar tus propias convicciones morales? Acompáñanos en este viaje extraordinario donde lo imposible se vuelve tangible y donde las ideas tienen el poder de transformar almas. El llamado al tribunal. Era una tarde de otoño cuando Pedro abrió su buzón y encontró un sobre dorado con su nombre escrito en una caligrafía imposiblemente perfecta. Dentro, una simple nota: has sido seleccionado para servir como jurado en el Tribunal de las Ideas. Preséntese mañana al amanecer en la dirección indicada. Su presencia es obligatoria. ¿Un tribunal de ideas? ¿Qué clase de broma era esta? Pedro llamó inmediatamente a su amigo Paulo, con quien compartía interminables debates filosóficos desde la universidad. ¿También recibiste la carta?, preguntó Pedro sin saludar. Acabo de abrirla, respondió Paulo. ¿Crees que sea algún tipo de evento intelectual o una broma elaborada? ¿Quién enviaría invitaciones tan misteriosas y con qué propósito? La curiosidad pudo más que la prudencia, y ambos acordaron encontrarse en la dirección señalada. La mañana siguiente, llegaron a un edificio antiguo que ninguno de los dos recordaba haber visto antes, a pesar de conocer perfectamente esa parte de la ciudad. ¿Cómo era posible que nunca hubieran notado semejante estructura? La fachada parecía cambiar sutilmente cada vez que la miraban directamente, como si no pudiera decidirse por una forma definitiva. Al entrar, quedaron paralizados por lo que vieron. El interior era imposiblemente vasto, mucho más grande de lo que el exterior sugería. Columnas de mármol se elevaban hacia un techo invisible, y el suelo de mosaico formaba patrones que parecían moverse cuando no los observaban directamente. Estaban soñando o habían entrado en un espacio que desafiaba todas las leyes conocidas de la física. Bienvenidos, jurados, una voz resonó en el vestíbulo vacío. Han sido seleccionados entre cientos de candidatos por sus perspectivas filosóficas contrastantes. Pedro, el defensor de la verdad absoluta, y Paulo, el pragmático que valora las consecuencias sobre los principios. ¿Existe mejor dúo para juzgar el caso de la mentira sagrada? ¿Cómo sabían tanto sobre ellos? ¿Quién los había estado observando? Antes de que pudieran formular estas preguntas en voz alta, la voz continuó. Hoy juzgarán a Arthur Schopenhauer, no por los actos de su vida terrenal, sino por las ideas que dejó en el mundo y sus implicaciones morales. ¿Puede una mentira ser moral cuando alivia el sufrimiento? ¿Existe algo como una mentira sagrada? Paulo miró a Pedro con expresión incrédula. ¿Estamos a punto de juzgar a un hombre que murió hace más de 150 años? ¿Cómo podría ser posible tal cosa? Y sin embargo, allí estaban, en un tribunal imposible, convocados para una tarea imposible. Fueron conducidos por pasillos interminables hasta una sala circular donde 12 sillas formaban un semicírculo frente a un estrado vacío. Solo 2 de esas sillas estaban ocupadas por personas, una mujer mayor de aspecto severo y un joven que apenas parecía haber salido de la adolescencia. Los otros jurados son representaciones de diversas perspectivas filosóficas, explicó su guía, un hombre delgado vestido con ropas de otra época. Están aquí para observar, pero solo ustedes dos emitirán el veredicto final. ¿Por qué ellos? ¿Qué los hacía especiales o adecuados para esta tarea extraordinaria? Pedro sentía que debían irse inmediatamente, mientras que Paulo estaba fascinado por el misterio. La sala se oscureció repentinamente y una luz azulada iluminó el estrado.
No había nadie físicamente presente, pero ambos sintieron una presencia inconfundible, como si el mismísimo Schopenhauer estuviera observándolos desde algún plano inaccesible. ¿Qué clase de juicio podría realizarse contra ideas en lugar de acciones? ¿Cómo se juzga la moralidad de un pensamiento? La filosofía del acusado. Para comprender el juicio al que se enfrentaban, primero debían conocer al acusado. Una proyección etérea apareció frente a ellos, un hombre de expresión severa, cabello alborotado y mirada penetrante. Arthur Schopenhauer, nacido en Danzig en 1788 y fallecido en Frankfurt en 1860, comenzó la voz del presentador invisible. Filósofo alemán conocido principalmente por su obra, El mundo como voluntad y representación, publicada en 1818. ¿Cómo podría una obra filosófica escrita hace 2 siglos ser relevante para un juicio moral en el presente? La respuesta comenzó a materializarse ante ellos. La sala se transformó en un teatro de imágenes vivientes. Vieron a un joven Schopenhauer escribiendo febrilmente a la luz de las velas, mientras a su alrededor se manifestaban representaciones visuales de sus ideas más profundas. Schopenhauer propuso que la realidad tiene 2 aspectos fundamentales, continuó la voz. El mundo como representación, que es lo que percibimos a través de nuestros sentidos, y el mundo como voluntad, la fuerza ciega e irracional que impulsa toda existencia. Las imágenes mostraban personas persiguiendo desesperadamente deseos que, una vez satisfechos, eran rápidamente reemplazados por otros nuevos, en un ciclo interminable de insatisfacción. Para Schopenhauer, la vida humana está dominada por el sufrimiento, explicó la voz mientras las imágenes se volvían más sombrías. Entre el dolor de la necesidad insatisfecha y el aburrimiento de la satisfacción temporal, la existencia es fundamentalmente una tragedia. Paulo se removió incómodo en su asiento. Parece excesivamente pesimista, ¿no crees? Pedro asintió lentamente. Sin embargo, ¿no hay cierta verdad en reconocer cuánto sufrimiento existe en el mundo? ¿No es preferible enfrentar la realidad, por dolorosa que sea, que vivir en la ilusión? ¿Y si la verdad es tan dolorosa que destruye toda posibilidad de felicidad? ¿Existe un derecho a la ignorancia feliz? Estas preguntas flotaban en el aire mientras la presentación continuaba. Schopenhauer propuso que, dado que la voluntad es la fuente de todo sufrimiento, la única forma de escapar del dolor es mediante la negación de la voluntad, continuó la voz. A través del arte, la contemplación estética, la compasión y finalmente el ascetismo, podemos trascender temporalmente el ciclo del deseo y el sufrimiento. Las imágenes mostraban ahora a personas en estados de contemplación profunda, artistas absortos en su trabajo, y ascetas que habían renunciado a las posesiones materiales. Su filosofía fue una de las primeras en Occidente en establecer paralelismos significativos con las tradiciones orientales, particularmente el budismo, añadió la voz. Tanto Schopenhauer como Buda identificaron el deseo como la raíz del sufrimiento y propusieron formas de liberación. ¿Podría una filosofía tan pesimista ofrecer realmente un camino hacia la paz? ¿O era simplemente una justificación intelectual para la desesperación? La presentación mostró entonces a Schopenhauer en su vida cotidiana, un hombre solitario, irascible, obsesionado con rutinas meticulosas y acompañado siempre por sus perros poodle. Quizás los únicos seres por los que mostró un afecto genuino. La contradicción entre su filosofía de la compasión y su comportamiento personal será uno de los temas centrales de este juicio, concluyó la voz. ¿Puede un filósofo que predicaba la compasión como virtud suprema pero que era conocido por su misantropía ofrecer un juicio moral válido sobre la mentira y la verdad? Pedro y Paulo intercambiaron miradas. ¿Acaso no todos vivimos en contradicción con nuestros ideales en algún momento? ¿O es esa contradicción lo que invalida el mensaje? La acusación, la mentira como crimen. La atmósfera en la sala del tribunal cambió drásticamente. Las luces se tornaron más intensas, casi acusatorias, mientras una voz grave y autoritaria resonaba desde todas partes y ninguna a la vez. Este tribunal presenta cargos contra la filosofía de Arthur Schopenhauer por promover una mentira sagrada, declaró la voz incorpórea. ¿Puede ser sagrada una mentira que niega la posibilidad de felicidad auténtica? ¿Es moral una filosofía que justifica la ilusión como escape del sufrimiento? Pedro se enderezó en su asiento, claramente alineado con esta perspectiva. La verdad,
por dolorosa que fuera, siempre debía prevalecer, según su visión. Una figura nebulosa comenzó a tomar forma frente a ellos, nunca completamente sólida pero inconfundiblemente presente, el fiscal. Su voz era ahora más directa, más personal. Presentaré 4 acusaciones fundamentales contra la filosofía de Schopenhauer, anunció la figura. Primera, la contradicción hipócrita entre sus enseñanzas y su vida personal. Imágenes de Schopenhauer aparecieron disfrutando de placeres mundanos, comidas exquisitas, conciertos, comodidades burguesas, todo mientras predicaba el ascetismo como ideal. ¿Cómo puede un hombre que predicaba la negación de la voluntad vivir tan cómodamente entregado a ella?, preguntó el fiscal. ¿No es esto la primera mentira, aquella que uno se cuenta a sí mismo? ¿Qué validez tiene una filosofía cuyos preceptos su propio creador no puede seguir? ¿O acaso la imperfección humana no invalida la verdad de las ideas? Segunda acusación, el pesimismo filosófico de Schopenhauer es fundamentalmente una forma de engaño intelectual, continuó el fiscal. Al declarar que este es el peor de los mundos posibles, niega toda evidencia contraria y toda posibilidad de progreso o mejora genuina. Las imágenes mostraban ahora avances médicos, actos de extraordinaria bondad humana, momentos de belleza trascendente y felicidad auténtica. No es una mentira negar que estos momentos existen y tienen valor, cuestionó el fiscal. ¿No es un engaño reducir toda la existencia a ciclos de deseo y sufrimiento? Paulo parecía pensativo. Pero quizás Schopenhauer no negaba estos momentos, sino que señalaba su fugacidad, murmuró. Tercera acusación, prosiguió el fiscal sin detenerse. La filosofía de Schopenhauer sobre la negación de la voluntad y la búsqueda de estados contemplativos es un peligroso engaño que promueve la pasividad frente a la injusticia. Las imágenes mostraban ahora escenas de sufrimiento humano causado por la indiferencia y la inacción, hambrunas, guerras, opresión. ¿No es la mayor mentira sugerir que la contemplación estética es superior a la acción moral?, preguntó el fiscal. ¿No es un engaño promover la resignación cuando se podría luchar por un mundo mejor? ¿Puede una filosofía que acepta el sufrimiento como inevitable ser moralmente defendible? ¿O es precisamente esta aceptación la que permite enfrentar la realidad con mayor claridad? Y finalmente, la cuarta acusación, declaró el fiscal con voz solemne. Schopenhauer afirma que la compasión es el único fundamento genuino de la moralidad, pero simultáneamente sostiene que la existencia misma es un error y que lo mejor sería no haber nacido. ¿No es esta la contradicción fundamental, la mentira más profunda? Las imágenes mostraban ahora la famosa cita de Schopenhauer: la vida oscila como un péndulo hacia atrás y hacia adelante entre el dolor y el aburrimiento. Si la existencia es un error, continuó el fiscal, ¿qué sentido tiene la compasión? Y si la compasión tiene valor, ¿no debe entonces la existencia tener algún valor intrínseco? Pedro asintió energéticamente. Esa es precisamente la contradicción. No puede sostener ambas posiciones simultáneamente sin caer en una inconsistencia lógica. El fiscal se volvió directamente hacia los dos jurados. Les pregunto, ¿no es una mentira sagrada aquella que pretende dar sentido al sufrimiento cuando se ha negado que la vida tenga sentido alguno? ¿No es el mayor engaño ofrecer consuelo filosófico después de haber declarado que la existencia es fundamentalmente inconsolable? ¿Puede una filosofía pesimista ofrecer consuelo sin contradecirse? ¿O es precisamente en esta aparente contradicción donde reside su verdad más profunda? La figura del fiscal comenzó a desvanecerse, pero su voz resonó una última vez. Cuando juzguen esta filosofía, pregúntense, ¿es preferible una verdad que destruye toda esperanza o una mentira que permite vivir? Y si eligen la mentira, ¿cómo pueden seguir considerándose defensores de la verdad? La sala quedó en silencio. Paulo miró a Pedro, cuya expresión reflejaba la profunda lucha interna entre sus principios absolutos y las complejas implicaciones morales de lo que acababan de presenciar. ¿Puede una mentira ser sagrada cuando la verdad es insoportable? ¿Existe alguna verdad absoluta en un mundo de sufrimiento y contradicciones? El juicio apenas comenzaba, y ya las certezas de ambos amigos empezaban a tambalearse. La defensa, la mentira piadosa. El silencio que siguió a la acusación fue interrumpido por el sonido de pasos ligeros. La puerta lateral del tribunal se abrió y, para sorpresa de todos, entró una niña que no aparentaba más de 10 años.
Vestía un sencillo vestido blanco y llevaba el pelo recogido en 2 trenzas perfectamente simétricas. ¿Una niña como defensora de uno de los filósofos más complejos y pesimistas de la historia? ¿Qué clase de burla era esta? Paulo y Pedro intercambiaron miradas de incredulidad mientras la pequeña figura se acercaba al estrado con paso decidido. Sin embargo, cuando habló, su voz tenía una profundidad y sabiduría que contradecían completamente su apariencia infantil. La acusación ha presentado a Schopenhauer como un hipócrita que predicaba el ascetismo mientras disfrutaba de comodidades burguesas, comenzó la niña con voz serena. Pero ¿no es esta una visión superficial de la compleja relación entre idealismo filosófico y existencia práctica? La niña caminó por la sala con las manos cruzadas tras la espalda, como un profesor experimentado. ¿Acaso esperamos que los médicos nunca enfermen para considerar válidos sus diagnósticos? ¿Debe un psicólogo estar completamente libre de problemas emocionales para ayudar a otros? La validez de una idea no depende de la perfección de quien la articula. Pedro frunció el ceño. Pero existe una diferencia entre reconocer la debilidad humana y vivir en completa contradicción con los principios que uno proclama. ¿Y dónde trazamos esa línea?, respondió la defensora. ¿Cuánta coherencia es suficiente? ¿No somos todos contradictorios en algún grado? Las paredes del tribunal comenzaron a proyectar imágenes, una madre diciendo a su hijo que su dibujo es hermoso aunque apenas se distingue lo que representa. Un médico asegurando a un paciente terminal que existe esperanza cuando sabe que no la hay, amigos que elogian el aspecto de alguien visiblemente enfermo para levantarle el ánimo. ¿Son estas mentiras actos de crueldad o de compasión?, preguntó la niña. Schopenhauer entendió que ciertas ilusiones son necesarias para la supervivencia humana. ¿No es la esperanza misma, en un universo indiferente, una forma de ilusión necesaria? Paulo asintió lentamente, mientras Pedro mantenía su expresión escéptica. La segunda acusación, continuó la defensora, sugiere que el pesimismo filosófico niega la evidencia de bondad y belleza en el mundo. Pero esto malinterpreta profundamente la posición de Schopenhauer. La sala se transformó en un vasto escenario donde se representaban simultáneamente escenas de sufrimiento y de belleza, de crueldad y de compasión. Schopenhauer no negaba la existencia de momentos de felicidad o belleza, sino que señalaba su carácter transitorio frente a la persistencia del sufrimiento. ¿No es honestidad intelectual reconocer que el dolor es más constante y fundamental que el placer en la existencia? ¿Es más compasivo reconocer la verdad del sufrimiento o mantener la ilusión de que la felicidad predomina? ¿Qué es más piadoso, una verdad dolorosa o una mentira reconfortante? La tercera acusación, prosiguió la pequeña defensora, sugiere que la filosofía de Schopenhauer promueve la pasividad frente a la injusticia. Pero esto ignora completamente su ética de la compasión. Nuevas imágenes aparecieron, personas ayudando a desconocidos, sacrificándose por otros, compartiendo el sufrimiento ajeno como si fuera propio. Para Schopenhauer, la compasión surge precisamente del reconocimiento de que todos somos manifestaciones de la misma voluntad universal, del mismo sufrimiento fundamental. ¿No es este reconocimiento el primer paso necesario para cualquier acción verdaderamente altruista? La niña se acercó a Pedro y Paulo, mirándolos directamente a los ojos. ¿No requiere la verdadera compasión ver primero la realidad del sufrimiento, por dolorosa que sea esta visión? ¿Puede existir auténtica ayuda sin primero reconocer la profundidad del problema? Paulo reflexionó. Quizás el pesimismo no es resignación, sino el punto de partida para una ética más honesta. Y finalmente, continuó la defensora, la acusación sugiere una contradicción entre considerar la existencia como error y promover la compasión como virtud. Pero, ¿acaso no es precisamente porque la existencia está llena de sufrimiento que la compasión se vuelve tan necesaria? La sala se iluminó con la imagen del velo de Maya, el concepto que Schopenhauer tomó prestado de la filosofía hindú, una red ilusoria que separa el mundo de las apariencias de la realidad subyacente. El velo de Maya no es simplemente una mentira, explicó la niña. Es un reconocimiento de los límites de nuestra percepción, de cómo nuestras mentes construyen la realidad que experimentamos. ¿Y si la distinción entre verdad y mentira no fuera tan clara como pensamos? ¿Y si nuestro acceso a la verdad absoluta fuera siempre limitado, parcial, mediado por nuestras propias necesidades y deseos?
Les presento el caso de la mentira compasiva, dijo la defensora mientras la sala se transformaba en una habitación de hospital. Un paciente terminal pregunta si hay esperanza. El médico sabe que no la hay, pero ve el terror en los ojos del paciente. ¿Es cruel o compasivo ofrecer una verdad que destruirá los últimos días de paz que podría tener esta persona? Pedro se removió incómodo. Pero si aceptamos que la mentira puede ser justificada por compasión, ¿dónde establecemos el límite? Excelente pregunta, respondió la niña con una sonrisa. Precisamente ese es el desafío moral que Schopenhauer nos presenta, no busca reglas absolutas sino un principio fundamental, la compasión, que debe guiar nuestro juicio en cada situación particular. La defensora concluyó, no juzguen a Schopenhauer por no ofrecer certezas absolutas en un mundo de incertidumbre. Júzguenlo por haber tenido el valor de mirar el sufrimiento de frente y aún así encontrar en la compasión una razón para seguir, incluso cuando esa compasión requiere, a veces, el velo protector de una mentira piadosa. ¿Puede una mentira nacida de la compasión ser más moral que una verdad nacida de la indiferencia? ¿Es la intención, y no el contenido, lo que determina el valor moral de nuestras palabras? Los testimonios imposibles. Cuando la pequeña defensora terminó su alegato, la sala del tribunal experimentó otra transformación. Las paredes se disolvieron, dando paso a un espacio indefinido donde el tiempo parecía perder su secuencia lineal. Para comprender plenamente las implicaciones del pensamiento de Schopenhauer, anunció la voz del tribunal. Escucharemos ahora testimonios de aquellos que fueron influenciados por él o que representan perspectivas relevantes para este juicio. Una figura con un imponente bigote y mirada penetrante se materializó frente a ellos. Federico Nietzsche, el filósofo que primero admiró profundamente a Schopenhauer para luego rebelarse contra su pesimismo. «Es posible juzgar a quien fue mi maestro y mi adversario», comenzó Nietzsche. Schopenhauer me enseñó a mirar el abismo sin parpadear, pero yo descubrí que el abismo también puede ser una fuente de creación. ¿Puede la verdad más dolorosa transformarse en algo afirmativo? ¿Existe una forma de trascender el pesimismo sin caer en la ilusión? Schopenhauer veía la negación de la voluntad como la única salida del sufrimiento, continuó Nietzsche. Yo propuse, en cambio, la afirmación de la vida incluso con todo su dolor. ¿Es mi amor fati, mi amor al destino, otra forma de mentira sagrada? ¿O es una verdad más profunda que la resignación pesimista? Paulo se inclinó hacia adelante, fascinado. Entonces, ¿es posible reconocer el sufrimiento inherente a la existencia y aún así afirmarla? No solo es posible, respondió Nietzsche, es la única respuesta verdaderamente honesta. La mentira no está en afirmar la vida a pesar del sufrimiento, sino en pretender que el sufrimiento no tiene sentido o que puede ser completamente eliminado. La figura de Nietzsche se desvaneció y en su lugar apareció un hombre demacrado en una cama de hospital. Su rostro mostraba los signos inequívocos de una enfermedad terminal. Mi nombre no importa, dijo el hombre con voz débil. Represento a todos aquellos que enfrentan la certeza de la muerte con plena conciencia. ¿De qué me sirve ahora la verdad absoluta? El hombre miró directamente a Pedro. Cuando mi familia me visita y finge que hay esperanza, ¿son crueles por mentirme o compasivos por permitirme momentos de consuelo? ¿Cuál es el valor de una verdad que solo incrementa el sufrimiento sin ofrecer ninguna salida? ¿Es siempre la verdad un bien absoluto? ¿O existen circunstancias donde la mentira puede ser el acto más humano? No pido que me engañen sobre mi condición, continuó el enfermo. Pero agradezco esos momentos donde todos fingimos que hay un futuro. Esa ficción compartida nos permite conectar como seres humanos por encima del abismo. Pedro parecía conmovido y confundido. Sus certezas sobre el valor absoluto de la verdad comenzaban a tambalearse frente al testimonio directo del sufrimiento humano. La figura del enfermo se desvaneció y apareció una mujer de mediana edad con bata médica. Como médica con 30 años de experiencia, comenzó, he enfrentado diariamente el dilema entre verdad y compasión. He visto cómo la verdad completa, entregada en el momento equivocado o de la manera incorrecta, puede destruir la voluntad de vivir de un paciente. La médica mostró estadísticas y casos de estudio sobre el efecto placebo, pacientes que mejoraban significativamente cuando creían estar recibiendo un tratamiento, aunque en realidad recibieran sustancias inertes.
¿Es mentir, dar un placebo cuando sabemos que puede aliviar el sufrimiento? ¿O es reconocer que la línea entre mente y cuerpo, entre creencia y realidad biológica, es mucho más borrosa de lo que nuestra medicina cartesiana ha querido admitir? ¿Son nuestras creencias parte de la realidad? ¿Puede una mentira transformarse en verdad a través de sus efectos? Schopenhauer entendió algo fundamental, continuó la médica. La voluntad, que hoy llamaríamos quizás la mente inconsciente o el sistema nervioso autonómico, tiene un poder sobre nuestros cuerpos que apenas comenzamos a comprender científicamente. Paulo asintió entusiasmado. Entonces, desde una perspectiva pragmática, si una creencia produce efectos positivos reales, no tiene un tipo de verdad práctica, independientemente de su correspondencia con los hechos externos. La médica sonrió. Exactamente. La dicotomía entre verdad absoluta y mentira completa es demasiado simplista para el complejo territorio donde mente y cuerpo, creencia y biología, se entrelazan. La figura de la médica se desvaneció y, para asombro de todos, apareció la imagen serena de un hombre sentado en posición de loto, una representación de Buda. Es fascinante, comenzó la figura con voz tranquila, que un filósofo occidental llegara a conclusiones tan similares a las del budismo sin haber tenido acceso directo a nuestras enseñanzas completas. La figura de Buda extendió su mano y aparecieron imágenes paralelas de conceptos budistas y schopenhauerianos: dukkha, sufrimiento, junto a la voluntad insaciable; tanha, deseo, junto a la rueda interminable de deseos; nirvana junto a la negación de la voluntad. Tanto Schopenhauer como el budismo reconocen que la existencia ordinaria está marcada por el sufrimiento producto del deseo insaciable, explicó Buda. Pero existe una diferencia crucial en nuestras conclusiones. ¿Puede haber diferentes caminos para trascender el sufrimiento? ¿Son todas las tradiciones de sabiduría aproximaciones imperfectas a una verdad que nos excede? Schopenhauer veía la existencia como fundamentalmente trágica, sin redención posible excepto en momentos fugaces de contemplación estética o en la negación completa de la voluntad, continuó Buda. El budismo, en cambio, ofrece un camino medio, ni la indulgencia en los deseos ni su negación completa, sino su transformación. La figura miró directamente a Pedro y Paulo. ¿Es una mentira ofrecer esperanza de liberación en un mundo de sufrimiento? ¿O es la verdad más profunda que el sufrimiento, aunque real, no es la última palabra sobre la existencia? Antes de que pudieran responder, la figura concluyó: quizás la mayor sabiduría no está en decidir entre verdad absoluta y mentira compasiva, sino en reconocer los límites de nuestro conocimiento y la interdependencia de todas las cosas. Las cuatro figuras, Nietzsche, el enfermo terminal, la médica y Buda, aparecieron simultáneamente ante ellos, cada una representando una perspectiva diferente sobre la tensión entre verdad y compasión, entre realismo y esperanza. ¿Quién tiene razón? ¿O acaso cada perspectiva ilumina una faceta diferente de una verdad demasiado compleja para ser capturada por una sola visión? El dilema de los jurados. Cuando los testimonios concluyeron, Pedro y Paulo se encontraron solos en una habitación más pequeña e íntima, designada para sus deliberaciones. El contraste entre sus visiones morales, que siempre había sido evidente en sus debates amistosos, ahora se manifestaba como un abismo aparentemente insalvable. No puedo creer que estés considerando seriamente la idea de una mentira sagrada, comenzó Pedro, paseando nerviosamente por la habitación. La verdad debe ser el valor supremo, independientemente de las consecuencias. Sin ese fundamento, toda nuestra construcción moral se desmorona. ¿Puede una moral sin verdad sostenerse? ¿O es la verdad misma un valor que debe ser balanceado con otros igualmente importantes? No estoy defendiendo la mentira como principio, respondió Paulo calmadamente. Estoy cuestionando la idea de que la verdad tenga un valor absoluto en todas las circunstancias. ¿No depende el valor de la verdad de sus efectos en las vidas humanas concretas? Pedro se detuvo y enfrentó a su amigo. Ese es exactamente el tipo de relativismo que permite justificar cualquier engaño. Hoy justificamos mentir a un enfermo terminal, por su bien, mañana justificamos engañar a toda una sociedad, por su propio bien, punto. Estás utilizando la falacia de la pendiente resbaladiza, contestó Paulo.
Hay una diferencia fundamental entre una mentira personal motivada por la compasión y un engaño sistemático motivado por el control. La tensión entre ambos era palpable. Habían sido amigos desde la universidad precisamente porque disfrutaban de estos debates filosóficos, pero nunca antes habían tenido que llegar a un veredicto conjunto con consecuencias que sentían tan trascendentales. ¿Puede existir amistad verdadera entre personas con valores fundamentalmente opuestos? ¿O son las diferencias filosóficas precisamente lo que enriquece una relación? Lo que me preocupa, continuó Pedro, es que una vez que aceptamos que la mentira puede ser justificada por sus consecuencias, perdemos todo punto de referencia objetivo. Cada persona decide que verdades son demasiado dolorosas para ser compartidas. Y lo que me preocupa a mí, respondió Paulo, es que tu absolutismo moral te hace insensible al sufrimiento real. ¿De qué sirve una verdad que destruye toda posibilidad de consuelo o conexión humana? La habitación pareció resonar con sus palabras, como si el espacio mismo participara de su debate. En las paredes comenzaron a proyectarse escenas de sus propias vidas, momentos que habían compartido a lo largo de años de amistad. Y entonces apareció una escena que Pedro había olvidado completamente, él mismo, 10 años más joven, sentado junto a Paulo en el hospital después de un grave accidente automovilístico. Paulo preguntaba por su novia, que había estado en el mismo vehículo. Pedro, sabiendo que ella había fallecido instantáneamente pero que Paulo aún no estaba en condiciones de recibir esa noticia según los médicos, le había dicho que estaba estable en otra habitación. Pedro se quedó paralizado ante la imagen. Yo, había olvidado ese momento. Yo nunca lo olvidé, respondió Paulo suavemente. Supe que me habías mentido tan pronto como estuve lo suficientemente recuperado para enfrentar la verdad. Y nunca te lo reproché, porque entendí que fue un acto de profunda amistad. ¿Puede un absolutista moral actuar contra sus propios principios cuando la situación lo requiere? ¿No demuestra esto que, en la práctica, todos reconocemos circunstancias donde la compasión supera el valor de la verdad literal? Fue diferente, balbuceó Pedro. Los médicos me dijeron que el shock podría complicar tu recuperación, fue una decisión médica. Fue una decisión humana, corrigió Paulo. Y la tomaste porque valoraste mi bienestar por encima de la verdad inmediata. No negaste la verdad para siempre, solo la postergaste hasta que pudiera asimilarla. Pedro se sentó, visiblemente conmovido. Quizás existen excepciones justificables. No se trata de excepciones, respondió Paulo. Se trata de reconocer que la verdad y la compasión son valores que a veces entran en tensión, y que la sabiduría moral consiste precisamente en saber navegar esa tensión. La habitación proyectó ahora imágenes de ambos a lo largo de los años, desacuerdos, reconciliaciones, debates acalorados, momentos de profunda conexión. Una amistad construida no a pesar de sus diferencias, sino enriquecida por ellas. Tal vez el verdadero juicio no es sobre Schopenhauer, reflexionó Pedro, sino sobre nuestra propia capacidad para integrar perspectivas aparentemente irreconciliables. Quizás ese es precisamente el punto de este extraño tribunal, asintió Paulo. No llegar a un veredicto absoluto, sino reconocer la complejidad inherente a la condición humana. ¿Es posible trascender la dicotomía entre verdad absoluta y mentira compasiva? ¿Existe una síntesis superior que honre ambos valores? No puedo condenar completamente a Schopenhauer, admitió finalmente Pedro. Su pesimismo puede ser excesivo, pero su honestidad al enfrentar el sufrimiento tiene un valor innegable. Y yo no puedo absolverlo completamente, reconoció Paulo. Su justificación de la ilusión como escape puede deslizarse peligrosamente hacia el nihilismo. Ambos amigos se miraron, reconociendo que habían llegado no a un acuerdo total, sino a algo quizás más valioso, una comprensión más profunda tanto de sus diferencias como de su común humanidad. ¿Cómo formulamos entonces nuestro veredicto?, preguntó Pedro. Paulo sonrió. Quizás la verdad más profunda es que no existe un veredicto definitivo posible, solo un diálogo continuo entre diferentes perspectivas. ¿No es este diálogo mismo, imperfecto, tenso, pero honesto, la mejor aproximación a la verdad que podemos esperar como seres humanos finitos? La habitación pareció iluminarse con sus palabras, como si el tribunal mismo reconociera que habían alcanzado, no la conclusión esperada, sino una más valiosa.
La comprensión de que la sabiduría moral no consiste en elegir entre verdad y compasión, sino en encontrar formas de honrar ambas en cada situación concreta. Tentar nuevamente. El veredicto dividido. La puerta de la sala de deliberación se abrió por sí sola, invitando a Pedro y Paulo a regresar al tribunal principal. Al entrar, notaron que el espacio había cambiado nuevamente. Ahora parecía una combinación imposible de todos los lugares anteriores, la grandiosidad del tribunal inicial, la intimidad de la sala de deliberación, y elementos etéreos que recordaban los testimonios imposibles que habían presenciado. ¿Han llegado a un veredicto?, preguntó la voz incorpórea que había iniciado el juicio. Pedro y Paulo intercambiaron una mirada de complicidad. Su debate les había llevado a un lugar inesperado, más allá de la simple dicotomía entre condenar o absolver. No podemos ofrecer un veredicto único, comenzó Pedro. La filosofía de Schopenhauer, como toda gran filosofía, contiene verdades profundas junto con limitaciones significativas. Reconocemos la valentía intelectual de Schopenhauer al enfrentar las realidades más dolorosas de la existencia humana, continuó Paulo. Su negativa a ofrecer consuelos fáciles o ilusiones reconfortantes representa una forma de honestidad intelectual que merece respeto. ¿Es posible juzgar una filosofía que ha influido en generaciones de pensadores? ¿No es cada sistema filosófico a la vez una ventana y un muro, revelando ciertas verdades mientras oscurece otras? Sin embargo, añadió Pedro, su pesimismo absoluto falla al no reconocer adecuadamente la capacidad humana para encontrar significado genuino incluso en medio del sufrimiento. Y su justificación de la ilusión como escape temporal del dolor, complementó Paulo, puede convertirse en una pendiente resbaladiza hacia el nihilismo o la resignación cuando se lleva al extremo. La sala pareció vibrar con sus palabras, como si el espacio mismo respondiera a la tensión entre sus perspectivas complementarias. Hace unas horas, continuó Pedro con voz más personal, habría condenado cualquier filosofía que justificara una mentira sagrada. Pero este proceso me ha obligado a confrontar mis propias contradicciones. Una imagen apareció en el aire, Pedro mintiendo a Paulo en el hospital para protegerlo de una verdad devastadora en un momento de vulnerabilidad. He recordado que yo mismo he elegido la compasión sobre la verdad literal en momentos críticos, confesó Pedro. No puedo condenar en Schopenhauer lo que he practicado en mi propia vida por amor a un amigo. No son nuestras acciones, más que nuestras declaraciones de principios, las que revelan nuestros verdaderos valores morales. ¿Y no son esas acciones a menudo más complejas y matizadas que nuestras teorías éticas? Mi visión pragmática siempre me ha llevado a valorar las consecuencias sobre los principios abstractos, reflexionó Paulo. Pero este juicio me ha hecho reconocer que sin un compromiso fundamental con la verdad, el pragmatismo puede convertirse en simple conveniencia. Nuevas imágenes aparecieron, momentos en que Paulo había insistido en verdades incómodas cuando habría sido más fácil y conveniente aceptar ilusiones compartidas. He comprendido que mi propio pragmatismo está anclado en un compromiso con la verdad a largo plazo, aunque a veces acepte desviaciones temporales por compasión, reconoció Paulo. La voz del tribunal habló nuevamente. ¿Cuál es entonces su decisión sobre la mentira sagrada en la filosofía de Schopenhauer? Pedro tomó aire profundamente antes de responder. La mentira solo puede aproximarse a lo sagrado cuando nace de una profunda compasión, cuando es temporal y no permanente, cuando preserva la dignidad del otro en lugar de manipularlo, y cuando existe un compromiso subyacente con una verdad más completa que se revelará cuando el otro esté preparado para recibirla. En otras palabras, continuó Paulo, no existe una mentira sagrada en sentido absoluto, sino momentos donde la compasión nos obliga a mediar la verdad a través del velo de la consideración por el sufrimiento del otro. ¿No es esta una formulación más madura que la simple dicotomía entre verdad absoluta y mentira justificada? ¿No refleja mejor la compleja interacción entre nuestros valores más profundos? Nuestra decisión, concluyeron juntos, es que Schopenhauer acertó al identificar la centralidad del sufrimiento en la experiencia humana y la compasión como respuesta ética fundamental. Pero falló al no reconocer suficientemente que la verdad y la compasión no son valores opuestos sino complementarios, cuya tensión productiva constituye el corazón mismo de la sabiduría moral. Al terminar de hablar, el tribunal comenzó a transformarse. Las paredes parecían volverse translúcidas, dejando entrever un espacio exterior imposible,
estrellas y galaxias donde debería haber calles y edificios. Han llegado a una comprensión más profunda que un simple veredicto, resonó la voz del tribunal. Y con esto, nuestro propósito se ha cumplido. Pedro y Paulo observaron asombrados cómo el magnífico edificio comenzaba a disolverse a su alrededor, como si la sustancia misma de la realidad se estuviera reordenando. Más allá del juicio. La disolución del tribunal fue gradual y extraordinaria. Las columnas de mármol se convirtieron en luz, el estrado se transformó en partículas brillantes que flotaban en el aire, y las figuras espectrales de los testigos se desvanecieron como niebla al amanecer. Pedro y Paulo se encontraron de pie en el lugar donde originalmente habían visto el edificio imposible, pero ahora solo había un pequeño parque que ambos juraban no haber notado antes en esta parte de la ciudad. ¿Realmente sucedió todo esto?, preguntó Pedro, mirando a su alrededor desconcertado. Paulo sacó de su bolsillo la invitación dorada que habían recibido, pero ahora solo era un papel en blanco que se desintegró entre sus dedos como arena fina. No tengo idea de cómo explicar lo que acabamos de vivir, respondió Paulo, pero siento que ha cambiado algo fundamental en mí. ¿Puede una experiencia imposible transformar nuestra comprensión de lo posible? ¿Pueden las ideas filosóficas trascender el ámbito abstracto y reconfigurarnos desde adentro? Los días siguientes fueron extrañamente normales y profundamente distintos a la vez. Ambos amigos volvieron a sus rutinas cotidianas, Pedro a su trabajo en el despacho de abogados donde la precisión y la verdad eran valores profesionales fundamentales. Paulo a su consultoría de innovación donde la efectividad práctica determinaba el éxito. Sin embargo, algo había cambiado. Pedro se encontró cuestionando su habitual rigidez moral, especialmente en situaciones donde la verdad desnuda podía causar un sufrimiento innecesario. Durante una reunión difícil con un cliente cuyo caso tenía pocas posibilidades de éxito, en lugar de su habitual franqueza brutal, encontró palabras que, sin mentir, ofrecían el consuelo de la dignidad y el respeto. No puedo garantizar el resultado que usted desea, le dijo al cliente, pero puedo garantizar que su historia será escuchada con el respeto que merece, y que exploraremos cada posibilidad legítima para defender sus derechos. ¿No era esta una forma de verdad más completa que un simple sus posibilidades son mínimas? ¿No honraba tanto la realidad de la situación como la dignidad de la persona? Por su parte, Paulo notó un cambio en su habitual flexibilidad pragmática. Durante una presentación donde su equipo proponía exagerar ciertos beneficios de un producto para atraer inversores, se encontró defendiendo una posición sorprendentemente firme. Nuestra propuesta de valor debe sostenerse sobre beneficios verificables, argumentó ante su equipo sorprendido. La exageración temporal puede atraer inversión inicial, pero socavará la confianza a largo plazo y, con ella, la sustentabilidad del proyecto mismo. ¿No reflejaba esta postura un pragmatismo más profundo, anclado en valores de integridad que había redescubierto durante el extraño juicio? Un mes después del inexplicable evento, Pedro y Paulo se reunieron en su café habitual. La conversación evitó inicialmente el tema del tribunal metafísico, como si ambos temieran que mencionarlo pudiera disolverlo definitivamente en el reino de lo imaginado o lo soñado. Finalmente, fue Pedro quien abordó el tema. ¿Sabes? He estado aplicando algunas ideas de nuestro peculiar debate sobre Schopenhauer en mi trabajo. Paulo sonrió. Yo también. Es extraño cómo una experiencia tan surreal puede tener aplicaciones tan concretas. He estado pensando, continuó Pedro, en cómo Schopenhauer entendió algo fundamental, que el reconocimiento del sufrimiento universal puede ser la base de una ética auténtica. Cuando veo a mis clientes no solo como casos sino como personas que sufren, mi trabajo adquiere una dimensión completamente diferente. ¿No es esta la aplicación más profunda de la filosofía? No simplemente comprenderla intelectualmente sino incorporarla como una forma de estar en el mundo. Yo he estado reflexionando sobre su idea del velo de Maya, respondió Paulo. En mi campo, a menudo creamos narrativas simplificadas sobre la innovación y el progreso. Pero ahora me pregunto si esas narrativas son velos que nos impiden ver realidades más complejas sobre el impacto de la tecnología en la sociedad. La conversación continuó durante horas, explorando cómo las ideas filosóficas de Schopenhauer, con todas sus limitaciones y contradicciones, seguían ofreciendo herramientas para pensar la existencia 2 siglos después de ser formuladas.
Quizás ese es el verdadero legado de un filósofo, reflexionó Pedro. No ofrecer respuestas definitivas sino preguntas perdurables, no sistemas perfectos sino perspectivas provocadoras. Y quizás, añadió Paulo, el verdadero valor del pensamiento filosófico no está en su capacidad para resolver dilemas sino en su poder para transformar a quien piensa. Mientras salían del café, notaron algo extraordinario en el parque frente a ellos, un banco de mármol blanco que parecía fuera de lugar, con un diseño que recordaba inquietantemente las columnas del Tribunal Imposible. Sobre él, un libro abandonado con el título apenas visible, El mundo como voluntad y representación. Pedro y Paulo intercambiaron una mirada de asombro. Sin decir palabra, se acercaron al banco. El libro desapareció antes de que pudieran tocarlo, como una última señal de que su experiencia, aunque inexplicable según las leyes ordinarias de la realidad, había dejado una marca indeleble en sus vidas. ¿No son las ideas más poderosas precisamente aquellas que continúan transformándonos mucho después de nuestro primer encuentro con ellas? ¿Y no es esta capacidad transformadora, más que su verdad absoluta, lo que determina el valor perdurable de una filosofía? ¿Qué significa realmente juzgar a un filósofo? ¿Podemos separar sus ideas de nuestras propias perspectivas, prejuicios y experiencias? El extraordinario juicio metafísico de Schopenhauer que experimentaron Pedro y Paulo no buscaba llegar a un veredicto definitivo, sino catalizar una transformación en quienes participaban del proceso. La filosofía de Schopenhauer, con su implacable análisis del sufrimiento universal y su ética de la compasión, nos enfrenta a una de las tensiones más fundamentales de la existencia humana. La tensión entre la búsqueda de la verdad y la necesidad de aliviar el sufrimiento. La llamada mentira sagrada no resulta ser una simple falsedad justificada por buenos fines, sino un reconocimiento de los límites de nuestra capacidad para asimilar verdades dolorosas y de nuestra responsabilidad moral hacia aquellos que sufren. No se trata de elegir entre verdad y compasión como valores opuestos, sino de encontrar una sabiduría más profunda que integre ambos en cada situación concreta. Pedro, el defensor inicial de la verdad absoluta, descubrió que su propia vida contradecía sus principios declarados en momentos donde la compasión había tomado precedencia. Paulo, el pragmático flexible, reconoció que su pragmatismo estaba anclado en un compromiso más profundo con la verdad que lo que había estado dispuesto a admitir. Ambos amigos, a través de su extraordinaria experiencia en el Tribunal Imposible, llegaron a una comprensión más madura de la ética, no como un conjunto de reglas absolutas, sino como una navegación constante entre valores igualmente importantes que a veces entran en tensión. Este es quizás el verdadero legado de Schopenhauer y de todos los grandes filósofos, no ofrecernos sistemas perfectos o respuestas definitivas, sino herramientas para pensar más profundamente sobre las contradicciones fundamentales de la existencia humana. La filosofía, cuando se vive y no solo se estudia, tiene el poder de transformarnos desde adentro. Pedro y Paulo regresaron a sus vidas cotidianas transformados por su encuentro con las ideas de Schopenhauer, capaces ahora de ver más allá de las dicotomías simplistas que habían estructurado previamente su comprensión moral. La mentira sagrada del título no era realmente una mentira, sino una verdad más profunda, que la compasión y la verdad no son enemigos, sino aspectos complementarios de una sabiduría moral integral. La compasión sin verdad puede convertirse en manipulación o condescendencia, la verdad sin compasión puede ser crueldad disfrazada de honestidad. ¿Y qué hay de nosotros, los espectadores de este extraordinario juicio filosófico? ¿Qué podemos aprender de Pedro, Paulo y el fantasma de Schopenhauer que los reunió? Quizás la lección más importante es que el verdadero valor de las ideas filosóficas no reside en su perfección lógica o en su correspondencia exacta con la realidad, sino en su capacidad para abrirnos a dimensiones de la experiencia humana que de otro modo permanecerían invisibles para nosotros. La filosofía de Schopenhauer, como toda gran filosofía, es a la vez un espejo donde vemos reflejadas nuestras propias contradicciones y una ventana que nos permite vislumbrar posibilidades más allá de nuestras limitaciones actuales. Y así, el juicio de Schopenhauer continúa en cada uno de nosotros, cada vez que nos enfrentamos al dilema entre una verdad dolorosa y una compasión que busca aliviar el sufrimiento. No hay veredictos finales en este tribunal perpetuo de la conciencia humana, solo el compromiso continuo de buscar una sabiduría que honre tanto nuestra capacidad de conocer como nuestra capacidad de compadecer.
¿Acaso no es esta búsqueda constante, más que cualquier respuesta definitiva, lo que define nuestra humanidad más profunda?